Alexander Capó Carrillo, en la década de los 2000, fue el prófugo más buscado por las autoridades estatales y federales. Su captura lo llevó a una convicción de 40 años de sentencia, librándolo de una muerte segura. Nos encontramos en Trujillo Alto, Puerto Rico, uno de los pueblos más nombrados para la década de los 90, ya que un narcotraficante llamado Alex Trujillo era uno de los más buscados. Hoy, Alex Capó, el evangelista, estará con nosotros cara a cara, diciéndonos la verdad. Nada más que la verdad. Es una serie. Hoy nos encontramos en otro programa más de Nada Más que la Verdad. Hoy nos visita Alexander Capó Carrillo. Dios te bendiga, Alex. Dios te bendiga, un placer estar contigo hoy. ¿Prometes decir la verdad, nada más que la verdad? Sí, prometo decir la verdad. ¿Quién era Alex Capó Carrillo? ¿Y cuál fue su plataforma de crianza que le dieron en su hogar? Pues mira, la plataforma que me dieron en mi hogar, pues un hogar muy estable, con papá y mamá juntos. Una madre que era amorosa, muy atenta. Una madre que nos buscaba al colegio, que nos dieron esa formación en colegios cristianos, que nos enseñaron, ¿verdad?, a reconocer de que había un Dios. Y nos pusieron en colegios militares para tratar de que nosotros también aprendiéramos a tener disciplina. Creo que si me dices cuál es la etapa más linda que, ¿verdad?, después de estar en el camino del Señor, pues mi infancia fue una etapa, yo creo que muy hermosa. Bueno, la crianza de ellos, yo como papá, siempre se la di bien, traté siempre de buscarle lo mejor para ellos. Yo he dicho con todo respeto que yo era un esclavo, pero bien pago, pero era para mis hijos. O sea, Alex Capó Carrillo fue un niño que tuvo una buena crianza. Sí, yo me acuerdo que yo tuve hasta sexto, tuve 4 puntos, era bien disciplinado en las materias de la escuela. Mi mamá pues me pagaba por yo lavar los baños, me pagaban $10 por lavar los baños, yo era el que la ayudaba. Siempre era un muchacho que siempre estaba en mi casa. Todo el mundo decía que, ¿verdad?, que yo era el mejor que me portaba. Y pues mi hermano pues trabajaba con mi papá, el otro siempre le gustaba estar en la calle, y el que siempre le gustaba estar en la casa era yo. Si tuviste una buena crianza, ¿qué fue lo que comenzó a construir aquel monstruo llamado Alex Trujillo? Pues mira, una de las cosas que yo comencé a decir que yo iba a ser un narcotraficante fue cuando yo tenía como 10 años. Mi papá tuvo una relación fuera del matrimonio, y pues esa persona con la cual mi papá había estado, pues su hermano bregaba en la calle y pues amenazaban a mi papá, y yo me enteraba de esa amenaza y yo decía, cuando yo sea grande yo no voy a permitir que nadie amenazca a mi familia. Y entonces pues ahí pues comencé, ¿verdad?, a querer conocer ese mundo. Mi papá tenía un liquor store al frente a un residencial y pues comencé, ¿verdad?, a coger malas amistades. Quizás yo tuve un poco la culpa porque yo lo que hacía era, yo era un buen proveedor. O sea, que hacía el que esté viendo este programa que esté más pendiente, porque en eso yo fallé en el sentido de que pues yo no iba a muchas graduaciones, no iba a la iglesia con ellos. Por lo joven, ¿verdad?, que yo era, pues no me las sabía todas, ¿sabes? Uno va adquiriendo experiencia con el tiempo. Y ahora el tiempo me ha enseñado, ¿verdad?, que otros que están viendo esta entrevista, que estén más pendientes a sus hijos, que no le pase lo que me pasó a mí. Alex Trujillo se apoderó de aquel Alex Capó Carrillo que fue criado en el temor de Dios. ¿Cuál fue el momento que dijiste, esto cambió? La muerte de mi hermano. Yo no lo creía hasta que no lo vi allí en el piso. Ahí fue que todo pues se derrumbó todo ahí. Yo era loco con ese muchacho. La vergüenza que yo sentía tan grande delante de mis padres, pues buscaba como en el peligro, cómo escapar de mi sufrimiento, y pues eso fue lo que me llevó a ver la calle, ya no solamente para hacer dinero, sino pues buscar cómo vengar la muerte de mi hermano y no dejarme que nadie me quitara la vida.
cuál era el temor más grande que tú tenías de la calle? El temor más grande, todos los días despertarme pensando quién será el que me va a matar, quién será el que me va a quitar la vida. Se me acercaba alguien y decía, ¿será este el que me va a matar? ¿Seré hoy que voy a morir? Me paraba en un building y decía, ya a lo mejor llamaron y dijeron que yo estaba parado aquí, déjame moverme. Todos los días era mi persecución, todos los días me levantaba con ese pensamiento, si iba a ser hoy que ese día que yo iba a morir. ¿Tú sabías cuál era el final que te iba a esperar? ¿La muerte o la prisión? Si tú sabías eso, como lo saben todos los que nos están viendo en este programa, que están en la calle, que están en el bajo mundo, si tú lo sabías, ¿por qué se te hacía tan difícil escapar de esa mentira en la que Satanás te había introducido? Porque una situación te va llevando a la otra. Primero entré al mundo del narcotráfico pensando que iba a ser dinero para tener todas las cosas que yo quería. Después la muerte de mi hermano, pues cambié el panorama. Ahora pues tengo que estar involucrado, ¿verdad?, en guerra y en problemas. Y cuando vienes a ver, una cosa te va llevando a la otra y tú piensas que tú no puedes salir de ese mundo porque pues ya te están buscando para quitarte la vida. Desde la edad de los 15 años me tuve que ir a vivir en casa de mis padres porque ya estaban rondando para quitarme la vida. Recuerdo escuchar una vez una parte de tu testimonio decir que le habían dado una orden a la policía para que te mataran, que era muy peligroso. Yo estaba a cargo del grupo número 1 del Task Force de Fugitivos del Servicio de Alguaciles Federales y ahí comenzamos entonces la búsqueda de estos fugitivos y de Alex. Obviamente Alex fue el último que logramos arrestar, toda vez que era muy elusivo y contaba con múltiples recursos para poder evadir el arresto nuestro. ¿Cuándo fue que entró Dios en la escena? ¿Qué fue lo que Dios hizo para entrar en la escena de Alex Trujillo, el hombre más buscado por las autoridades en Puerto Rico? Pues lo que me llevó a tener una fe en Dios fue que cada vez que mi vida estaba a punto de perder la vida, porque yo en el peligro buscaba cómo escapar de mi sufrimiento, muchas veces deseaba morir, pero cuando la muerte llegaba a mi vida, que estaba cerca, que yo veía la muerte ahí cuando me tiroteaban, cuando una vez estaba en una discoteca y por poco me quitan la vida, ahí yo clamaba a Dios y veía que Dios me libraba. ¿Sabes? Veía como Dios me salvaba. Una vez me tirotearon más de 15 personas yo estando dentro de un carro y a ninguno de los 3 que estábamos dentro del carro pues murió, ninguno le dieron un impacto de bala y yo clamaba a ese Dios que me habían hablado en los colegios. Señor, por favor, dame una nueva oportunidad porque verdaderamente pues no quería morir cuando la muerte se acercaba y veía que pues que Dios me libraba, que Dios me guardaba. Me acuerdo que pues cuando yo entraba dentro de los residenciales pues me tenía que tirar con otras personas ahí cuando entraba de los residenciales y vi una vez un amigo mío, ¿verdad?, que estaba conmigo, le dieron un tiro en la cabeza, le entró por aquí y le salió, él quedó vivo, pero yo veía que Dios siempre me protegía y me guardaba, porque siempre como que sabía que el único que me podía librar era Él, y yo le clamaba, Señor, por favor, guárdame, protégeme, y yo veía que lo hacía, y eso me fue llevando a tener una fe en Él, pero lo que me llevó a mí a clamarle a Dios, a querer buscar que Dios cambiara mi corazón, porque solamente le pedía que me guardara, pero lo que me llevó a pedirle a Dios que me cambiara mi corazón fue cuando dejé de sentir amor por todo el mundo, cuando mis sentimientos se enfriaron, que me sentía como muerto por dentro. Ese sentimiento de sentirme que no sentí el amor hacia nada ni hacia nadie, le dije a Dios, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era niño, ¿sabes? Como tener una limpia conciencia, todos los días tenía una guerra interior tratando de autojustificar el pecado que había cometido. Y desde que le dije eso a Dios, ahí pusieron 100 agentes a buscarme, me trancó en un apartamento 6 meses sin teléfono, sin carro, porque sabía que me iba a desesperar y me iba a montar y me iba a ir. Y ahí Dios comenzó a tratar conmigo bien fuerte, porque pues no solamente dependía de Dios para que me librara de la muerte, sino que tenía que depender de Dios para poder dormir, porque veía una escena de mi pecado cada vez que dormí, pensaba que me iba a volverme loco, me levantaba angustiado, turbado, y comencé a poner música cristiana, mandé a buscar una Biblia, y la Biblia me daba, cuando la leía me daba pan, que no entendía nada de lo que leía, pero Dios me llevó a esa dependencia, me llevó a esa dependencia en medio de ese desierto, donde yo estaba solo, donde los amigos míos iban una vez una vez al mes a llevarme compras, y esa soledad me carcomía también, y cuando ellos llegaban yo les decía, Acho, necesito que se queden 15 minutos hablando conmigo porque necesito hablar con alguien, porque todos los días estaba solo, pero en medio de esa soledad yo estaba quebrantándome, me estaba haciendo dependiente de Él. Yo recuerdo que
Conocemos a Alex desde antes de servirle al Señor, éramos amigos. Y yo recuerdo, ¿verdad?, haber tenido una escena contigo en la cual, pues, recuerdo que Alex, me llamó para arreglar, ¿verdad?, un problema que había entre dos bandos en Puerto Rico, uno el bando de él y otro bando de otras personas, ¿verdad?, que para aquel tiempo, pues, al igual que Alex, pues, controlaban la calle. Y yo recuerdo que yo llegué donde Alex, nunca se me va a olvidar ese suceso. Y recuerdo que cuando llegué donde Alex, recuerdo que cuando entré a un cuarto donde no había nadie, solamente él y yo, en el cual pues íbamos a ver cómo íbamos a hacer para arreglar ese problema, donde la realidad que era un problema muy fuerte. Pero yo recuerdo que cuando yo entré al cuarto, eso siempre me impactó. Se lo dije a Alex después de convertido. Ese día, cuando entré a aquel cuarto, no me atreví a decírselo. Había una Biblia en la cama. Y yo siempre, ¿verdad? Pues le digo a la gente que cuando yo comencé a hablar con aquel Alex que estaba en el cuarto, no fue el mismo Alex que hablaba conmigo por teléfono. Aquel Alex que estaba en el cuarto, yo sentía que me quería decir algo. Pero yo sentía que lo que ese Alex me quería decir era lo mismo que yo quería decirle a muchas personas, pero no me atrevía. ¿Qué pasaba por tu mente? En ese momento, para el hombre más buscado de Puerto Rico, el hombre que controlaba varios residenciales, tenía una Biblia allí abierta. ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Tú querías gritar algo que no te atrevías? Pues sí, yo me acuerdo cuando ese día, ¿verdad?, que tú fuiste, ¿verdad?, para allá para llevarme al otro residencial, ¿verdad?, para arreglar una guerra que había, ¿verdad?, con muchas personas. Yo me acuerdo que Dios estaba trabajando conmigo. Yo estaba cansado ya de la maldad, estaba cansado ¿verdad?, del pecado que uno comete. Y ese cansancio, yo me acuerdo que fue lo que me motivó a dejarte saber a ti. Mira, habla con los amigos tuyos para arreglar, porque verdaderamente yo estaba cansado. Había un cansancio bien grande en mi vida y yo no quería ya como seguir, ¿verdad?, seguir guerreando, seguir peleando por cosas que yo sabía que eran vanas. Y eso fue lo que me llevó. Estar leyendo la Biblia me llevó como que tú necesitas reconciliarte, ¿verdad?, con todos esos que tú tienes problemas. Busca la paz. Porque pues antes yo no buscaba la paz, pero yo estaba leyendo la Biblia y algo me decía, busca la paz, busca la paz. Y entonces pues te llamé a ti. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que tú pues hablaste y tú me transmitiste una confianza muy grande, porque tú me dijiste, no, voy a hablar con fulano porque yo sé que ese a lo mejor pues va a querer, ¿verdad?, que haya una paz. Y esas palabras tuyas me dieron mucha confianza, y el que tú fueras a buscarme para llevarme allá, pues eso también me daba paz, porque yo sabía, ¿verdad?, que uno no puede confiar porque no todo el mundo tiene palabras. Pero como tú estabas de por medio, pues eso a mí me tranquilizaba y me daba la confianza de que sí, que se podía hacer la paz. Y por eso fui contigo para ese lugar. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues yo la había orado a Dios, yo había puesto mi cara en el piso y le dije, Señor, por favor, ayúdame para que haya paz, porque ya yo no quería seguir ya ese mundo. O sea, quiere decir que el hombre más buscado, el hombre que tenía varios caseríos, tenía diferentes guerras, antes de ir a arreglar esa guerra, oró a Dios. Sí, por eso estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo la Biblia y orándole a Dios para que Dios produjera, ¿verdad?, esa paz que había. Yo no mostraba eso, yo les decía, bueno, pues si ustedes no quieren guerrear, si ustedes no quieren hacer la paz, pues vamos a guerrear, pero realmente dentro de mi interior, yo no quería guerrear, yo estaba cansado ya. Mira, yo sé que hay mucha gente que va a estar viendo esta entrevista, que están pasando por lo que tú estás pasando. Están cansados. Están cansados de lo mismo. Se metieron en un embudo que el mundo dice que no se puede salir. Eso pensaba. Que el mundo dice que en ese embudo te sacan arrestado o te sacan muerto. ¿Cómo tú pudiste vencer para salir de ese embudo y acercarte a Jesús? Pues mira, una de las cosas que yo digo, wow, tan fácil que fue
cuando confesé a Jesucristo hace 16 años atrás, confesé a Jesucristo, yo llevaba una guerra interior todos los días yo tenía que corromper mi conciencia, ¿verdad? Autojustificando mi pecado, tenía que cauterizar esa conciencia, hacerla, ¿verdad?, insensible a la voz de Dios. Y el día que yo confesé a Jesucristo como Señor y Salvador, recibí una paz que, ¿verdad?, que todos sabemos que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que esas cargas, que esa conciencia que te acusa se silencia dentro de ti. Y yo dije, wow, tan difícil que, ¿verdad?, que a mí se me hacía buscar la paz, y la paz estaba tan accesible, tan fácil, ¿verdad?, de yo poder tener esa paz, un gozo que sentí de haberme reconciliado con Dios, un gozo que nunca el dinero me dio. Yo me acuerdo que cuando estaba prófugo, yo pensé que me estaba volviendo loco, porque una vez me fueron a llevar $40,000, ¿verdad?, para que yo los contara, entregármelos. Y el amigo mío me decía, cuéntalos. Y cuando yo los toqué me daba asco, pero un asco que yo no los podía ni tocar. Y yo le dije, no, cuéntalos tú. Me dijo, no, pero ya yo los conté, cuéntalos tú. Y mandó a buscar a un evangelista y le cuento que me está pasando, ¿verdad?, que me estaba dando asco el dinero, que tengo que dormir con música cristiana, que tengo que leer la Biblia para poder tener paz, que yo pienso que me estoy volviendo loco, porque para mí no era normal aborrecer el dinero, que me diera asco. Y el evangelista me dijo, tú tienes que entregarle tu vida al Señor, Dios te está llamando. Y en la cárcel, pues un pastor me fue a ir a ver todos los martes, y a veces yo lo dejaba esperando 1 hora y todo. Cuando me iba a ver, lo dejaba esperando. Pues mira, muchachos, yo llegaba allí más o menos a las 7 de la mañana. Generalmente eran los martes que yo lo visitaba. Entonces, muchas veces cuando yo llegaba, tenía que esperar como 1 hora a que él bajara. Y entonces yo empecé a pensar que eran los guardias, ¿verdad? Pues como siempre pensamos que cuando se trata del evangelio, pues nos ponen todos los tropiezos posibles. Pues yo creía que los guardias no lo bajaban a tiempo. ¿Y tú sabes qué pasó? Que después que salió, me dijo que él me dejaba esperando. Y a la 5ª vez que me fue a ver, pues estaba cansado. Me sentía como si fuera a tirar 2 suspiros y a perecer. Así me sentía. Y ese día, pues él me dice, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y le dije que sí, a pesar de que todavía yo tenía un celular ilegal, a pesar de que todavía recibía dinero en narcotráfico. Decidí de entregarle mi vida a Dios. Y le entregué mi vida, y el Espíritu Santo, cosas que yo para mí serían imposibles desprenderme de ella, cuando el Espíritu Santo vino a morar en mi corazón, me comenzó a convictar. Y ahí vendí mi celular, me alejé de mis amigos que estaban en la calle en narcotráfico, los amigos míos que estaban en la cárcel conmigo, cuando me hablaban de los problemas, de las guerras de la calle. El Espíritu Santo se contristaba dentro de mí, me sentía mal, ya no quería escuchar esas cosas. Pedí que me cambiaran de unidad para no estar cerca de ellos, porque cada vez que ellos me hablaban esas cosas, como que el Espíritu Santo se contristaba, y yo no quería perder esa paz que Dios me había dado. Y así fue la transformación mía, ¿verdad?, dentro de la cárcel. Una paz que no encontraste en el dinero, no encontraste en el poder, no encontraste en el jangueo. Una paz que solamente la da Jesús. Recuerdo que alguien me preguntó un día y me dijo, Héctor, pero ¿y si yo te digo que yo soy feliz sin tener a Cristo? Yo le dije, pues fíjate, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz que yo doy no es como el mundo la da. O sea, Jesús nunca dijo que en el mundo no había paz. Él dijo que la paz de él era diferente. La felicidad, seguro que en el mundo puede haber una felicidad ficticia, momentánea. Pero la felicidad que da Jesús, esa nadie la puede comparar. No es que tú puedes tener una alegría, ¿verdad?, de momento, momentánea, pero hay una miseria que hay en el corazón. ¿Y cuál es esa miseria? El pecado. Porque esa miseria está ahí. Mientras hay pecado en el corazón del hombre, hay una miseria. Tú te sientes miserable verdaderamente dentro de tu interior, por más que tú trates de reflejar una alegría o un gozo. Yo me acuerdo cuando iban a hacer los paris, que ustedes iban y todo, uno muestra una alegría, pero por dentro de su interior uno está viviendo un infierno. La Biblia dice en Job 33, versículo 14, de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende que Dios quiere librar su alma del sepulcro y su vida de la espada. Hay gente que no conoce cómo trabaja Dios, y algunas veces quieren señalar a Dios de injusto, pero Dios no es injusto. ¿Cuántas veces Dios te habló que tú reconoces ahora que si te hubieran matado no ibas a tener excusa porque Dios te habló? Muchas veces. Yo me acuerdo que siempre en los caseríos, por lo menos en Residencial Covadonga, todos los días en una plazoleta iba alguien a predicar. Ahí hay distintas plazoletas, y todos los días en distintas plazoletas iba un predicador a predicar y llamaba a la gente por los nombres.
muchos amigos míos, yo los vi que los llamaron por los nombres, se iban por detrás de los edificios tratando de esconderse de Dios, y ahí era cuando más los llamaban por los nombres. Y ellos pues solamente a lo mejor pedían una oración, pero no le entregaban su vida al Señor. Y así mismo como Dios había dado el llamado, así mismo, ¿verdad?, a la semana los mataban. Yo sé que tu familia para ti es muy importante, pero quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que puede abrir los ojos a muchas personas que nos están viendo y a muchos jóvenes que van a ver esta entrevista. ¿Algún día tú pensaste en las consecuencias que tus actos le iban a traer a tu familia? Nunca. Yo pensé entrar en el mundo del narcotráfico para tener todo. Yo me acuerdo, tenía 14 años cuando comencé a operar el punto de droga. A los 16 años me había comprado todas las cosas que yo quería. Pero nunca yo visualicé que mi papá pues le iban a tirotear el negocio con él adentro. Nunca visualicé que se lo iban a quemar. Ese día yo vi a mi papá llorando porque todo lo que él había forjado durante 25 años se fumó. Ellos primero empezaron pues a tirotearme el negocio con yo adentro, después me le pegaron fuego, después me tirotearon la casa. La casa de mis padres la tirotearon con más de 200 impactos de bala. Mi hermano pequeño lo confundieron conmigo y le dieron unos tiros en la pierna. La guagua de mi mamá una vez estaba parqueada en un lugar y se la tirotearon. Bueno, nunca pensé que mi papá iba a estar preso. Lo metieron dentro del indictment, ¿verdad? Cuando comenzaron a buscarme a mí. Mi papá nunca bregó con el narcotráfico. Mi papá tuvo que hacer 4 años y 3 meses dentro de una cárcel, estar 3 meses en un hueco, después convivir con los que eran enemigos míos en la cárcel. Yo inclusive cuando yo estaba en el hoyo, que es una cosa bien horrible, los que eran más guapos que yo o que tenían nombre, yo los veía allí llorando y yo con una paz y una tranquilidad. Pero ¿cómo? Y la me dice, pero ¿cómo tú puedes estar tranquilo? Acabas de perder el negocio, el hijo tuyo lo están buscando, acabas de perder tu hijo. Y yo no sé si era que Dios me estaba fortaleciendo y ahora entiendo que sí. Si yo te pregunto hoy, ¿cuál es la consecuencia más fuerte que pagó tu familia por tu vida en el narcotráfico? La pérdida de mi hermano. Eso fue, ¿verdad?, algo que desintegró la familia. Mis padres se dejaron, mi mamá le echaba la culpa a mi papá, diciendo que mi papá no fue fuerte conmigo, por eso yo salí así. Y todo eso, después de la muerte de mi hermano, todo eso fue esa cadena de consecuencias, de maldiciones, de destrucción. ¿Quién es Urías? Pues Urías, ¿verdad?, fue la persona que acusaron por la muerte de mi hermano. Es la persona, ¿verdad?, que lo pusieron, ¿verdad?, que fue la persona que disparó, que le dio los 8 disparos a mi hermano. Y pues ahora mismo pues Urías es mi amigo. Tuve la oportunidad de ir a la cárcel donde él estaba. Dios me llevó a esa cárcel, yo no pedí para allá y Dios, esa muerte de mi hermano fue lo que me transformó en Alex Trujillo. Pero esa muerte de mi hermano, que Dios, ¿verdad?, que no era la voluntad de Dios, pero que Dios lo permitió, fue la que me hizo entender a mí el poder que tiene el evangelio para transformar el corazón. Porque cuando yo vi a esa persona que le quitó la vida a mi hermano, yo no sentí rencor, yo no sentí el odio, yo no sentí el sed de venganza como yo había sentido muchas veces antes. Y ahora yo no sentí nada de eso. Eso fue lo que a mí me convictó de que el poder del evangelio es verdadero, que transforma el corazón y que donde había odio, Dios puso paz, donde había rencor, Dios puso amor. Verdaderamente eso. Por eso cada vez que yo predico el evangelio, yo lo predico con la convicción. ¿Por qué? Porque Dios me lo hizo vivir. Tú sabes lo que tú amar a esa persona, el tú convivir con ella 3 meses, el tú en ningún momento pasarte por tu mente hacerle algún daño o una sed de venganza. Verdaderamente tú conviví con él 2 semanas en el mismo cuarto. Nunca se me pasó por las noches hacerle algún daño. Era algo sobrenatural, como una sanidad que Dios produjo en mi corazón, que verdaderamente eso es lo que a mí me convicta de que el evangelio de Dios tiene el poder para transformar el corazón, para sanar y para libertar. Si algo hoy el mundo está pagando las consecuencias, es de la falta de perdón. Yo creo que una de
los artífices de todo lo que está ocurriendo en el mundo es la falta de perdón. Ale, yo como pastor puedo entender lo que tú me acabas de transmitir, porque yo conozco el perdón de Dios. Pero hay gente que quizás no conocen ese perdón. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que tú en realidad perdonaste a la persona que asesinó a tu hermano? Cuando la tuve de frente, cuando no sentí ese rencor, porque antes pues la naturaleza que yo conocía mía, ¿verdad?, que tuve de juventud, era una naturaleza que corría hacia el mal, no importando ver las consecuencias. Y ahora pues yo ver esa persona que le quitó la vida a mi hermano, que muchas veces añoré hacerle un daño, y yo no sentir rencor, no sentir odio, para mí eso era algo sobrenatural, era como vivir en un éxtasis, algo que tú dices, wow, esto no es realidad. Yo todavía pienso y digo, wow, esto es un milagro, porque hasta el día de hoy tengo una amistad con él. Cuando yo hablo con él, el corazón se me llena de alegría. No solamente me pasa a mí, a él también. Y verdaderamente, pues ahora yo digo que es mi hermano, ¿verdad? Una vez cuando yo lo miré, estando en la cárcel con él, lo miré y ante los ojos de Dios vi el rostro de mi hermano. O sea, Dios me estaba mostrando, tú tienes que verlo como tu hermano. Y verdaderamente, pues fue algo sobrenatural, de verdad. Es algo que me deja saber, ¿verdad?, la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede, ¿verdad?, mostrarle ese fruto de perdón, de amor. Y pues muchas personas no pueden perdonar porque todavía, ¿verdad?, no han recibido ese perdón de Dios. Y ese perdón de Dios fue el que me transformó. Cuando Dios me dijo en un sueño, las cosas pasan y son hechas nuevas, yo sabía que Dios me había perdonado, porque yo le decía a Dios, Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado de todos mis pecados. Y ese perdón que Dios me ofreció a través del Evangelio y me lo confirmó a través de esa revelación, fue lo que me llevó a mí al desear, ¿verdad?, poder perdonar a otros. Porque así como Dios me perdonó mi deuda que yo tenía contra Él, pues yo también tenía que perdonar, pero tuve que abrirle mi corazón a Dios. Porque en un sueño Dios me mostró muchos enemigos míos, y cuando yo los veo, yo cojo un casco de motor y comienzo a darle, siendo cristiano. Y ahí reconocí que Dios me estaba mostrando todo el rencor que yo todavía había en mi corazón, a pesar de que Él me había dicho que me había perdonado. Y yo me arrodillé y comencé a confesarle a Dios, verdad, Señor, yo tengo rencor con aquel que le quitó la vida a mi hermano, tengo rencor con aquel que le quemó el negocio a mi papá, tengo rencor con aquel que mató a un amigo mío. Y comencé, y mientras yo iba confesando esa raíz de amargura ante los ojos de Dios, yo sentí que me metían la mano a sangre fría dentro de mi corazón y me arrancaban algo que me dolía y me ardía. Y el dolor era tan grande que yo sentía como si me fuera a morir. Y yo seguía confesando y seguía confesando, y de momento eso se desprendió dentro de mí. Y ese día el Señor sanó mi corazón, porque yo tenía una enfermedad de taticardia. El corazón mío se aceleraba bien rápido, las orejas se me ponían rojas, los párpados se me ponían violetas. Eso me pasaba periódicamente. Estando prófugo, fui a un hospital de madrugada, me pusieron parcho, me dijeron que estaba bien, me sacaron 5 tubos de sangre, me dijeron que todo estaba bien. Y eso que había enfermado, ¿verdad?, mi corazón, y había enfermado, ¿verdad?, mi cuerpo, esa enfermedad de taticardia, había sido rencor, porque después que yo le entregué a Dios esas raíces de amargura, siendo cristiano, había dado muchos pasos de fe, me había alejado del narcotráfico, pero todavía eso yo no se lo había entregado a Dios. Y cuando le entregué esas raíces de amargura a Dios, Dios me sanó de esa enfermedad de taticardia que me daba periódicamente, que cuando me daba, el corazón se bajaba tan bajito que yo pensaba que me iba a morir. Después que se iba bien acelerado, de momento bajaba bien bajito. Y a veces yo tenía que estar un día durmiendo. O sea, yo vivía un tormento, todavía siendo cristiano vivía en ese tormento, hasta que confesé esa raíz de amargura y Dios me libertó. Yo sé que nosotros, los cristianos, y mayormente nosotros, ¿verdad?, que venimos de mundos oscuros, muchas veces la gente no cree en nuestro cambio. Pero la gente no entiende que nosotros mismos luchamos con una acusación de Satanás que nos quiere hacer entender que nosotros no hemos cambiado y que nunca vamos a cambiar. ¿Cuándo fue que tú dijiste, Alex cambió? Ese día que conocí al que le quitó la vida a mi hermano. Yo estaba viendo transformación de Dios. Cuando hablaba palabras malas, el Espíritu Santo se contristaba dentro de mí, me sentía mal. Cuando ponía música cristiana, de momento lo cambiaba a reggaetón, el Espíritu Santo volvía y se contristaba y sentía como que perdía esa paz que Dios me daba y lo tenía que poner la música cristiana. Yo estaba viendo pasos
una transformación, pero lo que me convictó a mí de que Dios me había transformado el corazón fue cuando Dios me puso de frente el que le había quitado la vida a mi hermano. Y hace como 7 días, esa persona que le mandó a quemar el negocio a mi papá, que mandó a tirotear la casa de mis padres, todo eso, hace 7 días pude hablar con él. Ya 19 años sin hablar con esa persona. Y pude hablar con él, me pidió perdón. Yo también le pedí perdón porque yo traté muchas veces de hacerle daño. O sea, tú me quieres decir a mí que la falta de perdón es un enemigo silencioso que destruye familia, que destruye matrimonio y que destruye el ser humano. Sí. Yo he visto muchas personas que me dicen, mira, yo llevo 14 años en los caminos de Dios, pero yo no puedo perdonar al que le quitó la vida a mi hermano. ¿Sabes? Es una lucha. Pero si nosotros pudiéramos mirar la deuda que Dios nos perdonó, cuando uno sabe la deuda que uno tenía con Dios y lo que Dios estuvo dispuesto para perdonarlo, para que nosotros pudiéramos tener un nuevo comienzo, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él, para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, salir de esas ataduras de maldición en nuestras vidas, pues verdaderamente tú te das de cuenta que, chacho, si Dios me perdonó, la naturaleza de Dios es el perdón, porque a través del perdón es que se fundamenta esa relación con Él. Pues verdaderamente pues hay que pedir perdón y reconciliarse. Yo me tuve que en la cárcel cuando yo tenía que, Dios me decía, tienes que pedirle perdón a tus enemigos. Y yo, Dios mío, ¿pero por qué? Y ya yo te pedí perdón a ti y tenía que ir ahí delante, ¿verdad?, en la cárcel, que tú sabes que hay mucho orgullo. Y yo, mira, yo te quiero pedir perdón por las cosas del pasado, perdóname, reconocer mis errores, yo estuve mal por esto y por esto, te pido perdón. Y eso Dios me enseñó a humillarme, pero cada vez que yo pedía perdón me sentía como libre, como que si se desprendiera una carga de mí. Y ya, pues a mí no me afecta pedir perdón. Si yo tengo que pedir perdón, lo pido. Mira, le hice una carta pidiéndole perdón al pueblo de Puerto Rico, que lo pusieron en el periódico. Y verdaderamente, pues, una de las razones, ¿verdad?, que uno también, para que otros puedan perdonar, es pedir perdón. Yo me acuerdo cuando me reconcilié con el que le quitó la vida a mi hermano. Él me decía que él había vivido con mucho rencor con los mismos amigos de él que lo habían delatado por la muerte de mi hermano. Y desde que nosotros nos perdonamos y desde que yo también le pedí perdón ¿verdad?, por haber tratado de hacerle daño, que él me decía que ya no sentía ese rencor contra esas personas. Ya estamos en la terminación, ¿verdad?, de este programa de Nada Más que la Verdad. Yo conocí a una persona que era muy importante en tu vida. Y que yo sé que a ti te hubiera encantado que esa persona te hubiera visto predicar. Y que hubiera visto lo que Dios ha hecho de aquel monstruo llamado Alex Trujillo. Hoy, un evangelista de Dios. Esa persona era la más que creía en ti. Amén. Esa persona es tu mamá. Yo sé que ella partió con el Señor ya. Pero si ella estuviera en esa cámara viéndote, ¿qué tú le dirías a tu mamá hoy? Pues le diría a mi mamá que, primeramente, ¿verdad?, como le dije una vez, que me perdonara por todo el sufrimiento ¿verdad?, que yo le hice pasar. Que me hubiese gustado, ¿verdad?, que ella viera todas las cosas que Dios me ha entregado, que me entregó, ¿verdad?, una libertad aquí en Puerto Rico, que yo pueda andar, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, que ella pueda ver, ¿verdad?, cómo Dios me está usando para llevar a otros jóvenes a los pies del Señor y no tengan que vivir todas las consecuencias que yo viví. Le diría a mi mamá que la amo, que me gustaría seguir honrándola como Dios me enseñó a honrarla, que perdí mucho tiempo no honrándola ni valorando el amor que ella me brindó. Y que la amo, que cuando yo sabía que la iba a perder, le dije a mi mamá que yo no estaba capacitado para vivir sin ella, porque pues ella era la que siempre me apoyaba. Aún en mis momentos más difíciles, ella siempre estuvo ahí. Me acuerdo que una vez, estando prófugo, yo me sentía cansado y no me podía desahogar con mis amigos. Y mi mamá, pues fui allá y yo le dije, mami, me siento cansado, y comencé a llorar. Y ella me dijo, acuéstate aquí. Me acosté boca abajo y me puso música cristiana. Y ella se fue y yo seguí escuchando la música cristiana, y de momento yo siento que algo dentro de mí hizo y por eso yo pues ponía música cristiana cada vez que me encontraba en tormento. Y que pues que la amo mucho, que
que me desearía, ¿verdad?, que viera que voy a tener un hijo, que voy a ser papá, y que me viera, ¿verdad?, realizado en lo que ella muchas veces trató de formar en mí, ¿verdad?, ese hombre, pero que Dios lo hizo y que gracias a Dios pues puedo ser un hombre, ¿verdad?, que es de provecho a la sociedad. Y que un día la volveremos a ver. Amén. Y que tengo la esperanza ¿verdad? Tengo la esperanza de que ella partió con el Señor. Tú fuiste allá a predicarle la palabra de Dios. Minutos antes de que ella pereciera, yo estaba allí. Y yo le cogí la mano y ella siempre decía eso: cuida lo que él le va a hacer al Señor. Y yo sé que, ¿verdad?, la voy a poder ver. Por eso es la mayor esperanza, que sabemos, ¿verdad?, que va a haber una resurrección, tanto de los que están muertos y de los que estamos vivos, que vamos a estar en la presencia del Señor, y esa promesa de resurrección es la que nos hace poner la mirada siempre en esa meta. Bueno, el más buscado, mucha guerra, un pueblo de Puerto Rico que en un momento estuvo en tensión. Me acuerdo que para la área donde estaban esas guerras, por ahí no se podía pasar. ¿Qué tiene que decirle al pueblo de Puerto Rico? El pueblo de Puerto Rico, que gracias, primeramente pues ya yo le pedí perdón al pueblo de Puerto Rico, pero le pido perdón nuevamente, que gracias porque me han recibido de una manera que yo digo, wow, el pueblo me está dando un amor que yo no sembré. Hay personas que me dicen, yo te amo como si te conociera de mucho tiempo, y Dios me ha entregado mucho amor. Cuando Dios dijo que me iba a hacer todas las cosas nuevas, verdaderamente cada vez que veo que el pueblo de Puerto Rico me da ese amor, verdaderamente digo, wow, Señor, tú hiciste todas las cosas nuevas. Una persona me dijo, Héctor, yo quiero que tú me digas que el evangelio sirve sin mencionarme un versículo. Repito, Héctor, yo quiero que tú me digas a mí que el evangelio sirve sin mencionarme ningún versículo. Una de estas personas que su creencia es que la Biblia la escribieron los hombres, y yo le dije, pues está bien, yo te voy a mostrar que el evangelio sirve sin decirte ningún versículo. Le dije, ¿cuántos jóvenes de los más de 300 jóvenes que matan al año en Puerto Rico los mataron saliendo de la iglesia? No digo ninguno. ¿Cuántos jóvenes los mataron saliendo de una vigilia? Ninguno. ¿Cuántos tiroteos hubo dentro de una iglesia entre un joven con otro joven? Ninguno. Le dije, bueno, quiere decir entonces que los jóvenes que están en el evangelio no corren riesgo de que los maten. Pues entonces el evangelio sirve. Ahora hay gente que son ateos. Hay gente que piensa que nos estamos volviendo locos y que nos lavaron el cerebro. Yo tengo una pregunta. Yo quiero que tú se la contestes a todos aquellos que piensan que esto es una emoción, a los que están esperando que todavía tú vuelvas para atrás, que yo vuelva para atrás. El evangelio es real. Verdaderamente es real. Algo que todas las promesas que Dios me ha dicho en sueños y que estaban escritas en su palabra, yo las he visto todas realizarse en mi vida. No ha faltado ni una. No ha faltado ni una de las promesas que Dios me ha dicho. Todo Dios lo ha hecho posible. Verdaderamente aquel que piensa, ¿verdad?, que Dios, la Biblia es escrita por hombre, pues yo sí tengo referencias, ¿verdad? Primeramente, que la creación es un testimonio, que nos da testimonio del poder, de la deidad de Dios, y que a través de la creación Dios le está diciendo al hombre, yo existo. Segundo, que antes se pensaba que la tierra era cuadrada, y ya Dios lo había revelado por medio del profeta Isaías, diciendo que Dios sostiene la tierra sobre la nada, que ahora es que lo saben a través de los, ¿verdad?, de los telescopios y de los científicos. Y Dios lo había dicho que la tierra sostenía sobre la nada, y había dicho que la tierra es redonda. Jonás, que dicen que eso es como una historia de un pez que lo tragó, dice que Dios lo hizo descender a los profundos de los montes, y los científicos ahora mismo, basado en la tecnología que hay, dicen que las montañas más grandes están debajo del mar. Uno de los versículos que más me impacta aparece en Job 38, versículo 8, donde dice la Biblia que Dios le pone término a las olas del mar. O sea, cada vez que vamos a la playa y vemos que las olas llegan hasta ahí, ese es el mandato de Dios. Ese es el mandato de Dios. Y de ahí no pueden salir.
Solamente me resta decirle gracias por haber sintonizado un programa más de Nada Más que la Verdad. Porque la verdad de Jesucristo es la que hace al hombre libre. Dios los bendiga.